el país. Ven a conocernos a Argomedo 732 en Osorno, frente a Motoaventura. Las tardes comienzan con nuevo gusto. Estamos aquí para acompañarte en el regreso a tu hogar. Te conversaremos y contaremos todo lo que te interesa saber, porque este espacio es de todos y para todos. Aquí comienza Punto de Encuentro, un lugar donde cada uno es parte y todos somos Radio Sinergia. Muy buenas tardes, queridos amigos de Osorno. ¿Cómo están? Aquí comienza Punto de Encuentro en tu casa. Ya jornada de día miércoles 14 de octubre. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo estás, querido amigo Orlando? Muy bien, con un poco de calor. Llegó el verano a Osorno, al parecer 20 grados. Tuvimos hoy día agradable, pero muy agradable. Pero lo que no es agradable es estar encerrado. Ya vamos pegando para las 2 semanas y probablemente podamos continuar, aun cuando hoy día tuvimos un bajón con respecto a los contagiados. Esperamos que sea eso. Saludar a ti, obviamente, Camila, a Carlos, que está en el estudio, es el hombre del sacrificio, y nosotros, cada uno en casa y ustedes en casa. Y también saludar a nuestros amigos auspiciadores, entre ellos Motorbell, porque Motorbell es el multiservicio de Osorno. Están ahí en Argomedo 732, y ellos son una empresa 100% y auténticamente osornina. No te olvides que pasando la cuarentena, Motorbell está a tu servicio porque es el multiservicio de Osorno. Y también están nuestros amigos de Imprenta Printus. Sí, donde imprimen al tiro, siguen imprimiendo al tiro nuestros amigos de Imprenta Printus, ubicado ahí en Maquena 648. Sí, al tiro, un término totalmente sureño, el al tiro. Ya hemos contado varias veces porque también nos acompañan nuestros amigos del Pero Restaurant que no han podido trabajar, pero de verdad que están esperando que todo esto pase, que bajen los contagios para poder adaptar todo y seguir entregando las cosas tan ricas de su carta como es del Pero Restaurant, querido amigo Orlando. Y lo anunciamos. Anunciamos basta, ya está en el recuadro, ya está con nosotros, lo anunciamos, sí, lo anunciamos, está con nosotros, está compartiendo Francisco Vidal. ¿Cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por tomarte un tiempo para compartir con nosotros acá en Osorno. ¡Oh! Encantado. Oye, me llamó la atención que Orlando decía que tenía calor con 20 grados. Sí, aquí en Santiago con 20 grados yo ando con parca, güey, para que tú veas. Sí. En Santiago hace calor con 29, 30. Pero con 20 grados está ahí arropado. No, acá 20 grados ya uno sale casi en polera. Muy bien, ya, me parece muy bien. Acostumbrado, pero bien. Bueno, lo anunciamos, está con nosotros hoy día Francisco Vidal, vamos a dar una pequeña biografía de él para quienes no lo conocen o no saben mucho de él. Nació en Santiago, estudió en el Liceo Alemán y a los 16 años ingresó a la Escuela Militar y finalmente también terminó en el Liceo Rafael Sotomayor de Las Condes, donde tuvo sus primeros acercamientos a la política. Y en 1974 ingresó a estudiar al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde se licenció como profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica, lugar donde tendría su giro hacia la izquierda. Comenzó a trabajar como profesor experimental en el Liceo Experimental, Manuel Salas, también en el Liceo 7 de Hombres, luego seguiría en el Instituto Manpower, en la Universidad Católica, en la Universidad Alberto Hurtado, donde entregó clases a los estudiantes de periodismo también de la Universidad Diego Portales y la Universidad Andrés Bello. Su carrera política se inició en el Partido Nacional, partido vinculado al mundo de la derecha, donde fue miembro del Comando Orlando Matus, y en 1987 hizo ya oficialmente su ingreso al Partido por la Democracia, donde ha ejercido varios cargos. En 1992 fue candidato a alcalde por la comuna de Las Condes, donde perdió ante Joaquín Lavín, que actualmente también es alcalde de la comuna. Luego, al iniciar el gobierno de Ricardo Lagos en marzo del 2000 y hasta febrero del 2002, asumió como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
y el 3 de marzo de 2003 asumió como ministro secretario general de gobierno, la vocería que se le conoce más coloquialmente, y tras la renuncia de José Miguel Insulza como ministro del Interior, fue designado en su reemplazo en mayo del 2005. Cuando asume Michelle Bachelet en su primer gobierno, asumió como presidente del directorio de Televisión Nacional, cargo que ocupó hasta diciembre del 2007, cuando nuevamente es nombrado como ministro secretario general de gobierno. Y entre 2006 y 2007 también fue parte del directorio del Banco Estado. En 2009 se trasladó hasta el Ministerio de Defensa Nacional, donde reemplazó a José Goñi, cargo que desempeñó hasta el final del mandato de la expresidenta Michelle Bachelet en marzo del 2010. Y en el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, fue nombrado miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, pero el mes siguiente fue designado nuevamente parte del directorio del Banco Estado. Quedé bien con esa biografía, Tienes Francisco. un solo error. ¿Cuál es mi error? Yo fui militante de la Juventud Nacional, pero nunca fui del Comando Rolando Mato. ¿Nunca fue parte del comando Rolando Mato? Además hay un cierto mito. El Comando Rolando Mato era la brigada de propaganda del Partido Nacional. Ya, hay un pequeño error que lo pero fue parte del Partido Nacional, sí. Sí, entre el año 71, bueno, y el Partido Nacional, como ustedes saben, una vez que logró su objetivo de derrocar al presidente Allende, apoyó a Pinochet, y por ahí por el 20 y 22 de septiembre, muy pocos días después, se autodisolvió. Ya. Igual que la democracia radical, igual que el Frente Nacionalista Paz y Libertad, y los nacionales se fueron a su casa, otros se fueron al gobierno militar. De hecho, el presidente del Partido Nacional, Sergio Nofre Jarpa, fue embajador de Pinochet en Colombia, fue embajador de Pinochet en Argentina, y terminó de ministro del Interior de Pinochet. Mire. Y cuando Francisco, se rearmó la derecha, yo ya estaba en otra. Francisco, pero ¿faltó algo en el currículum? Bueno, O no faltó, porque sí, faltó. Lo más actual, experto en matinales, radio, farándula. Eso sí, eso sí. Pero mira, pero eso pasa. Lo que he hecho 40 años desde que salí de la Chile es ¿Ya? hacer clase. ¿Y de hecho, sigue hoy siendo día, clase? claro, toda la vida, es lo que más me gusta. Y de hecho hoy día hago clases en la Portales y en la Alberto Hurtado de muchos años a la Escuela de Periodismo, y mi asignatura es Historia de Chile e Historia Contemporánea. ¿Y cómo Si se me tuviera esta que vuelta? definir yo, fíjate, ¿Mm? me defino como profesor de historia. Lo que pasa es que Más además que tengo- como político. Sí, yo tengo un compromiso político por mi militancia, pero la prioridad, si llegara un japonés y me dice, ¿qué eres tú? Yo le diría profesor de historia. Claramente. Pero como más se ve, es como político. Sí, claro, porque solo mis alumnos me conocen. Ahora yo te diría, como hago Tribuna. clase hace 40 años, ¿Ya? yo creo que son miles los que han sido mis alumnos. Y como siempre le he hecho a los periodistas, o casi siempre, los personajes más increíbles han sido alumnos míos. Julio César Rodríguez, ¿qué tal? Ah, mire. Mire. Mirko Macalli, Ya. Sergio Lagos, También. Fran Sani. Varios personajes han Obvio. sido alumnos suyos, entonces. Los conocí de potrillo. A Julio César Rodríguez lo conocí suponte él tendría 20 años. Pero Francisco, en el mundo de la política, este inicio en un partido de derecha, o ligado al mundo de derecha, y más a la extrema derecha, más que a la centro derecha, ¿por qué ese ingreso y luego este cambio a algo totalmente contrario en la izquierda, en el Partido por la Democracia, ya en la militancia desde el 87, sí? No, lo que pasa es que yo estuve en la escuela militar, me aburrí, aunque me gustaba mucho, ¿eh? Además entrábamos muy chicos. Eso 16 se años. enmendó después. ¿Eh? Pero yo entré con 15 años a la escuela militar, a segundo medio. Entramos muy chicos. Entonces me vino el bajón en el tercero medio. Había un bajón bien colectivo, ahí se retiraban 40, 50, entramos 240 en marzo del 69. Y cuando quise volver a mi colegio de origen, el liceo alemán, los curas me dijeron no. Ante lo cual, me fui al liceo fiscal más cercano a mi casa, que era el que tú nombraste. El Rafael Sotomayor en ese tiempo era con número,
Liceo 11. De ahí, cuando entré el año 71, la fuerza política más grande era que no, si estaba en Las Condes, era la Juventud Nacional. Entonces cacharon que a mí me gustaba el discurso, hablaba de corrido, y me dijeron, ¿por qué no milita? Y entré a militar. Y terminé siendo jefe de los estudiantes particulares, mientras que Alamán era, de ahí lo conozco a Alamán yo. Yo tenía, qué sé yo, 18 o 17 y él tenía 15. Alamán era el encargado de los estudiantes fiscales y yo el encargado de los estudiantes particulares. ¿Qué tal? Bueno, llegó el 11 y ahí fíjate que me empezó una cosa en la cabeza porque tuve muchas experiencias familiares bien complejas. De hecho, yo vivía, porque era mi padrino, en aquel Osornino que yo recordaba hace algunos minutos. Yo vivía en la casa de mi hermana mayor, Adriana Vidal, casada con el doctor Julio Monbert, osornino de nacimiento, de familia osornina, y que en el momento del golpe, además, era diputado por Osorno, de la democracia cristiana. Y si bien él era partidario del golpe, lo que lo impactó fue el bombardeo, no se me olvidó nunca, hace 47 años, fíjate, todavía no se me olvida, es que en el almuerzo, donde estaba Julio, la Adriana, Julio Felipe, hoy día director del hospital Luis Tisné, la María Adriana, sobrino mío, y Carlos Alberto, él dijo, esto viene muy duro porque no logró entender el bombardeo a la moneda, la violencia que eso implicaba. Bueno, y después entré al pedagógico en junio del 74, fue mi tercera opción, me fue pésimo en la prueba, pero mi tercera opción, miren lo que es el destino, porque mi primera opción, súper influenciado por mi madre, es, usted tiene que ser abogado, mijito, igual que su hermano mayor. Paréntesis, mi hermano mayor tiene 10 años más que yo y es de la UDI. Es una familia que tiene los huevos en la canasta, en todas las canastas, exacto, como se dice. Entonces, ¿sabes que mi hermano, a quien yo quiero porque finalmente es mi hermano, fue el último alcalde de Pinochet en Concepción? Designado por Pinochet. Designado. Pero Francisco, pero José Antonio Caz le recuerda y le remacha siempre que usted el día 11 estuvo en un asado celebrando el No, sí. Primero no había carne. ¿Qué tan de verdad hay en esa cosa? Porque usted, 14 años después del 73, viene recién a cambiarse de partido. No, el año 87. No, yo cambié mucho antes, cambié la universidad. Lo que pasa es que en dictadura no hay partidos políticos. ¿Ya? No, yo llegué a la universidad de Historia y me encontré con una escuela completamente depredada, habían echado a todos los profesores, todos mis profesores salvo una eran pinochetistas, y en consecuencia la tendencia, a ver, y empecé a estudiar por el lado, me cacharon mis compañeros de izquierda, me probaron, porque este compadre que venía de la escuela militar y de la Juventud Nacional tenía más perfil de soblón que cualquiera. Un encubierto. Encubierto, obviamente. Me estudiaron, me probaron, ya a los 2 años ya me aceptaron. O sea, yo te diría que mi cambio fundamental fue, lo que consolidó mi cambio fue el ingreso al pedagógico, en junio del 74. Francisco, pero el 85 fue año de protestas fuertes al gobierno militar. ¿Usted participó en esa, en esa protesta? Hubo 22 protestas. ¿Algún momento lo detuvieron? No, me arrancaban. Me arrancaba la tifa y sacaba la tifa, así yo fui. No. Las protestas empezaron el 11 de mayo del 83 a raíz de la crisis económica pero brutal que había, más la dictadura. Hubo 22 protestas nacionales. Yo trabajaba como profesor en el Instituto Profesional de Manpower, donde había un grupo de profesores también opositores. Íbamos a las marchas, me acuerdo la primera marcha, yo fui al Comunicampo, donde habló Frei Montalva. No alcancé a entrar, pero viví eso, lo viví en la calle, San Diego. Eso fue el 11 de agosto, o por ahí, o el 30 de agosto del 80, que por lo demás para la gente más joven, fue el único acto autorizado por Pinochet para la opción no. El único. Porque era increíble en ese tiempo las radios, y sobre todo la tele, los foros eran entre Alamán y Longueira.
mentira, una cosa, están todos de acuerdo. De eso me acuerdo. ¿Pero con Alamán no pudo colocarse de acuerdo o estuvieron de acuerdo en algún momento? No, es que nos dejamos de ver. Ya. Alamán se retiró a su vida estudiantil, fue seleccionado nacional de rugby y volvió a la política 10 años después, era el 83. Acuérdense que Andrés Alamán, junto con ex nacionales, formó el movimiento Unión Nacional, así como Jaime Guzmán formó la UDI y Jarpa el Frente Nacional del Trabajo. Esos tres lotes se juntaron en el año 87 y formaron Renovación Nacional. El matrimonio les duró un año, hubo violencia intrafamiliar en marzo del 88, Jarpa y Alamán se quedaron en Renovación Nacional y con el timbre, y Jaime Guzmán resucitó la UDI. Bueno, pero una de las características que hay en el gobierno de Pinochet era que los políticos eran malos. ¿Y cómo hacían política ustedes? Bueno, a la mala. Porque normalmente no había política, no había políticos, no estaban los políticos vigentes. Bueno, el primer político era Pinochet. Claro, pero se declaraba apolítico. Déjame hasta ahí nomás, presidente de la República y apolítico. No, el primer político y el partido principal de Chile era la Fuerza Armada, los sostenedores de la dictadura. Ahora, lo que sucedió es que los partidos se fueron reorganizando, yo estaba en la universidad y empezó a moverse la cosa, con mucho cuidado, porque yo viví... ¿Dónde estudiaste, Camila, tú? Yo entre Valdivia, Panguipulli y Villarrica. No, pero en la universidad. Ah, Valdiviana, Pingüina. ¿Y tú, Orlando? Universidad Austral. También, Pingüinas. Ustedes son bastante más jóvenes que yo, pero quiero decirles que mi experiencia en el pedagógico fue tremenda, porque el pedagógico, por su historia, que era muy de izquierda, primero nos dejaron entrar en junio del 74. Segundo, echaron a cuanta gente y cuánto sumario, pero además era un régimen, yo te diría, policial para los estudiantes. Fíjate que no nos podíamos sentar más de 4 en el casino. Si llegaba un quinto, habían unos guardias, no militares, unos guardias del pedagógico, que sacaban al quinto y disolvían la mesa. ¿Y eso no había COVID? No había COVID. Yo estuve entre el 74 y salí el 79. No, tremendo. Y ahí hacíamos cosas malas o buenas para el país. Francisco, pero ¿cómo llegas al PPD? Porque el no, PPD... eso es muy posterior. Claro, ¿Pero por qué escogieron el PPD? ¿Significó, de hecho, yo fui derechamente matricularte por la izquierda o siempre? No, es que venía de antes, mucho antes. Fíjate que yo creo, nunca me aceptaron por las dudas, pero en el pedagógico, entre el 74 y el 79 se formaron algunas organizaciones, unas cosas que se llamaban asambleas de participación, había unos festivales culturales espectaculares que se llaman los ACU, Agrupación Cultural Universitaria, que llenaban el Caupolicán. Ahora se usaba de pantalla la música, pero mucho Inti Illimani, mucho Iyapu. Muy y de hecho la primera manifestación que la hicimos el 11 de septiembre de 1977. No se me olvidó nunca tampoco. Ahora, ya entrando a trabajar, yo seguí en esto. Y de hecho, lo que no dijiste, Camila, porque es re poco conocido, pues se los cuento a ustedes. Yo primero milité en el Partido Socialista. Yo entré el año 86, que era completamente ilegal, al Partido Socialista denominado de los Renovados. No me acuerdo si mi secretario general era Arrate o Schnake, uno de los dos. Y en tanto socialista, los socialistas renovados, no los de Almeida, cuando Lagos creó el PPD, nos dijeron, usted hacer la base de ese partido. Pero siempre había un enroque entre los PPD, los socialistas, que se pasan los socialistas para los PPD, los PPD para los... años. Siempre había más o menos ese enroque. Pero la doble militancia, yo fui doble militante entre el 87 y el 92, y al único que autorizamos hasta el día de hoy a ser doble militante es a Ricardo Lagos. ¿Pero le hizo bien o mal al PPD la doble militancia de Ricardo Lagos? No, lo que pasa es que él trasciende los dos partidos, entonces, pero, más bien, ahora... No, Francisco Vidal, derechamente, ¿le hizo bien o mal al PPD la llegada de Ricardo Lagos a instaurar su sistema socialista en
en un partido nuevo que se suponía que era instrumental. No, lo que pasa es que la historia es distinta, por Orlando. El que creó el PPD fue Ricardo Lagos. Y la aspiración de Lagos, y de hecho fue el primer presidente del PPD y por muchos años, la aspiración de Lagos era tener un solo partido de oposición para ganarle a Pinochet en el no. Y por eso que era instrumental. Pero eso fracasó porque la democracia cristiana, el Partido Radical y los humanistas dijeron no a un partido instrumental, cada uno con su marca. Y esos tres partidos se inscribieron bajo la ley de Pinochet. Y nosotros, los PPD, los socialistas PPD, inscribimos el PPD. Ahora, hubo un fenómeno ahí. Algo que era originalmente instrumental y solo para evitar que nos robaran la elección, el plebiscito, permaneció. Y mi interpretación es que eso significó, hubo momentos mundiales. La caída del muro de Berlín, el 89, el fracaso del realismo socialista, la desaparición de la Unión Soviética, hizo que muchos excomunistas, exsocialistas, exmiristas, exmapucistas llegaran al PPD. Hasta el día de hoy. Claro, eso es porque muere el marxismo, o sigue vigente. Porque cuando Francisco Vidal dice yo fui socialista es porque abrazaba, ¿no es cierto?, las ideas marxistas. No necesariamente. No necesariamente, porque el marxismo es como si tú me dijeras murió el liberalismo. Es una corriente filosófica de la historia. Hay gente que permanece en él hasta el día de hoy. El Partido Comunista de Chile, el Partido Marxista. Bueno, claro. Aún más. El marxista, el PPD, ¿en qué lugar está? Porque Francisco Vidal es vicepresidente del PPD. El PPD se definió. Y aparte de eso, es miembro activo de la Comisión Política del PPD también. Sí, claro. Obvio. Ya, ¿en qué línea está el PPD? El PPD primero, en la década de los 90, una vez que dejó de ser instrumental y dijo, tenemos un espacio, más o menos el 10% del electorado, definámonos. Y nos definimos como un partido liberal, social cristiano, etcétera. Pero hace 3 años nos pusimos al día y nos definimos como un partido de izquierda, democrático, es el esencial, con 3 agregados: feminista, medioambientalista. Esos son los 2 agregados fundamentales. Pero esa concepción de seguir polarizando, de que o eres de izquierda o eres de derecha, o eres de acá o eres de este otro extremo, ¿no es seguir polarizando un poco a la sociedad, polarizando un poco al país, en vez de tratar de unir, de decir, no importa de qué sector seas, tenemos principios, tenemos valores, pero unámonos y trabajemos? Que muchas veces es lo que la sociedad hoy en día está pidiendo, de seguir evitando estas polarizaciones, de decir, yo soy de izquierda, no, yo soy de derecha o de extrema derecha, que lo que al fin y al cabo es, toman a estos nuevos jóvenes que están conociendo, que están entrando en la política, que muchos de ellos están desencantados y los polarizan más todavía. No, es que tener posiciones no obliga necesariamente a polarizarse. Tú dices, hay una mayoría de chilenos que son prácticos. Los chilenos, la mayoría. Yo quiero soluciones para mis problemas. Pero las soluciones para esos problemas no son unívocas. Y entonces empiezan las diferentes propuestas de esas soluciones. Te voy a poner un ejemplo. La solución en salud para la derecha es que la persona pueda elegir su sistema de salud. La solución en salud para nosotros es que tiene que haber un seguro único de salud. ¿Y eso no puede estar en un centro? ¿Tiene que estar tan cargado a una izquierda, como dice Camilo? No, tú al final tienes tu planteamiento en la democracia, en el parlamento o en el gobierno, depende de quién gane. Tú vas y dialogas con la otra parte. Te voy a poner otro ejemplo de salud. Cuando Lagos mandó el auge, Lagos quería cubrir más enfermedades. Y el proyecto original contemplaba que los que estamos en ISAPRE, parte del 7% lo destináramos al auge. La derecha que dijo, no están los votos para eso. Incluso nos amenazó, y si no vamos al Tribunal Constitucional. ¿Qué hizo Lagos? A ver, ¿hago el auge más chiquitito porque no tengo los votos para hacerlo más grande, o no hago el auge? Opción de Lagos, hizo el auge más chiquitito. Y así en todas las políticas públicas suele ocurrir
que tú partes de un principio y tienes que, de acuerdo a la fuerza en el Parlamento, tienes que conversarlo con los otros. Y los otros en este momento son la convergencia progresista. Y ahí derechamente van con el Partido Socialista, el Partido los radicales. Sí, estamos unidos hace como 3 años. Ya. Pero ustedes venían ya unidos hace rato, cuando estábamos conversando cómo se forma el PPD. Partido Socialista y PPD eran uno bajo el sueño de don Ricardo Lagos. Claro, pero había una parte de los socialistas que nunca fueron del PPD, pero eran los que provenían del socialismo de Almeida, que eran los más rígidos, los más ortodoxos. Los más duros. Los más duros. Acuérdate que la Concertación se forma en 88 y el gran éxito de Elwin fue convencer a Clodomiro Almeida, que era el guaripola de los almeidistas, pues lleva su nombre, de que se fuera a la Concertación y dejó aislado al Partido Comunista, que nunca fue a la Concertación. Pero así es la vida. Y le voy a dejar una pregunta lanzada. ¿Fue un error haber incluido nuevamente al Partido Comunista después en esta unión cuando pierden las presidenciales en el 2010 por haber unido el Partido Comunista? No me respondo todavía, Francisco Vidal, porque tenemos que ir a un breve corte comercial que nos damos 1 minuto y medio y volvemos aquí a fundamental los cortes comerciales. Yo me como una galleta con 19 horas, 1 minuto. En Safety Sur nos preocupamos por ti. Conoce nuestros productos para protegernos entre todos. Protector facial ultraliviano, fabricado con plástico ecológico PLA. Acrílico protector para atención a público, automontable en distintas medidas. Pediluvios para la entrada de edificios, oficinas o casas. Alcohol gel de 5 litros con certificación ISP, con glicerina vegetal para que no se te reseque la piel, sin fragancias ni colorantes. Escríbenos a contacto@safetysur.cl o búscanos en Facebook e Instagram como Safety Sur o por WhatsApp al +569 90 38 9301. Ese azul, no, mejor ese blanco. Uy, este es para 7. Pero este tiene más opciones. En Servimac.cl podrás encontrar todo lo que necesitas de un automóvil. Busca tu Toyota, Honda, Volkswagen, Skoda, Citroën, SsangYong, MG o un vehículo usado y cotiza directamente desde tu casa. También puedes encontrarnos en Facebook o Instagram para realizar cotizaciones o todas las consultas que necesites. Recuerda, te esperamos en Servimac.cl con las mejores marcas. En Servimac es mejor. Something just like this. You dance it down. We live in cities you'll never see on screen. La banda sonora de tu vida está en Radio Sinergia. Enough to chill my bones. Feels like I don't know you anymore. We can get out, na na na. 104.5. Ahora sí, estamos de vuelta con algunos inconvenientes que tiene Carlos allá en el estudio. No lo podemos ver, no le podemos ver las señales de humo, pero sí estamos Pero yo me pongo con las señales de humo. Me parece. Así que se pone con las señales de humo. ¿Estás fumando? Al que no le gusta fumar, yo estoy en mi casa, ciudadano, en mi escritorio, lleno de mis libros, la ventana abierta, 26 grados. ¿Qué tal? Me parece. Yo estaría feliz con 26 grados. Me encanta fumar, es el vicio que me queda. Así que fumo. Y conversar. ¿Había más vicios? ¿Había más vicios? Toda la vida hay vicios. No vamos a conversar. No. Eso conversémoslo en el programa después de trasnoche. Sí, yo creo. Yo creo. Pasadas las 10 de la noche. Estamos de vuelta también con nuestros amigos de Motorbell, porque Motorbell es el servicio multimarca que tú necesitas. Está en Argomedo 732 en Osorno y apenas termine la pandemia van a abrir todos sus servicios para atenderte como ellos lo hacen. 20 años de experiencia de una empresa 100% osornina.
Camila, tú dejaste una pregunta ahí, Siempre. nada. Sí. Me gusta dejar esas preguntas porque estábamos conversando con Francisco Vidal, ex ministro, ex vocero de gobierno, político, profesor de De todo. historias, de todo, la ha hecho de todo. Banco Estado, Televisión Nacional, ha estado en todas partes. El tema de que cuando inician la concertación para el término de la dictadura y el inicio de la democracia, dejan fuera al Partido Comunista, lo relegan, lo aíslan. Luego de varios años deciden incluirlo en este nuevo pacto que se denomina Nueva Mayoría. ¿Cree que fue un error incluir al Partido Comunista? Al revés, Camila. Fue un acierto de explicar por qué. El año 89, Gladys Marín apoyó a Elwin. Acuérdate que hubo 3 candidatos después de Pinochet. Elwin, con el apoyo de toda la concertación, más el Partido Comunista, y sacamos el 55% de los votos. La derecha y Pinochet llevaron, ¿cómo se llama? Vigi, ¿te acuerdas? El ministro de Hacienda, sacó el 29%. Y apareció un señor medio peronista, pero en Chile, versión chilena elegante, don Fra Errázuriz, que sacó el 15%. Entonces, el primer dato es que los comunistas permitieron que Elwin ganara en primera vuelta, en primera vuelta. El año 93 los comunistas levantaron su propio candidato. Nosotros llevábamos a Eduardo Frei Ruiz Tagle, senador por esa zona un tiempo. Y los comunistas les fue pésimo. Acuérdate que llevaron un cura además, el cura Pizarro, ¿se acuerdan? Sí. Y sacó menos del 5%. Pero el 99, cuando había 6 candidatos, los más importantes eran Ricardo Lagos y Joaquín Lavín. Acuérdense que Lavín nos tuvo en las ascuas. Le ganamos por 30.000 votos en primera vuelta. Y fíjate que en ese tiempo había 30.000 mesas. O sea, un voto por mesa promedio. Y el triunfo de Lagos en segunda vuelta obedeció a que los comunistas, si bien la Gladys Marín llamó a libertad de acción, yo te diría que el 80% de los militantes y el electorado comunista votó por Lagos en segunda vuelta. Y Ahora, permitió el triunfo de Lagos. Y te quiero decir más, con Bachelet pasó lo mismo. El 2005, la gente se olvida. Fíjate que Bachelet en primera vuelta, el 2005 sacó el 45%. Piñera el 25% y Lavín el 23%. O sea, sumados Lavín y Piñera daban 48%. Y nosotros con Bachelet 1, 45%. Y una vez más los comunistas apoyaron a Bachelet 1. Después de la... Entonces ahora es una vuelta de mano, porque Francisco Vidal apoya a Daniel Jadwe. Y eso es lo que están buscando entonces la convergencia progresista. No, nosotros vamos a Al llevar un Partido candidato Comunista. nuestro. Vamos a llevar un candidato ¿Y por qué no, nuestro. derechamente, por qué no puede ser un comunista candidato de ustedes si No. están reconociendo que les ayudaron? ¿Pero ¿no no ir te- a primarias? Espérate un poquitito. Lo que sucede es que Jadwe se ha instalado como un candidato que va más allá del Partido Comunista. Fíjate que los comunistas en Chile, post-Pinochet, electoralmente son como el 5% promedio. Sí. Y Jadwe está marcando entre 15 y 16. Nuestra tarea como izquierda democrática, como socialdemocracia, etcétera, como convergencia progresista, hoy día se llama unidad constituyente, es esa gente que se ha ido con Jadwe, recuperarla. Fíjate que nosotros somos el 33% de los votos en la última elección. Cuando digo nosotros, ¿Ya? es lo que hoy día se llama unidad constituyente. Son 6 partidos. Democracia Cristiana, Radicales, Socialistas, PPD, Progresistas de Marco Enríquez Dominami y Ciudadanos de Andrés Velasco. Pero ¿quién va a la par por el lado de ustedes? Dejemos al Partido Comunista entonces, Daniel Jadwe de lado, pero tienen que tener un competidor. ¿Quién podría ser? Va entonces Francisco Vidal Mira, lo que y va a sucede es competir, que... ¿va Mira, a competir lo que con pasa- Daniel Jadwe. Pasa lo Derechamente. siguiente. Sí, no, Ya. pasa lo siguiente. Antes de llegar a eso, Ya. hoy día lo que se llama la convergencia progresista y la democracia cristiana tiene 11 precandidatos presidenciales. Por favor, escúchenme. PPD, Heraldo Muñoz, 1. Felipe Arboe, 2. Ricardo Lago Weber, 3. Socialista, José Miguel Insulza, 4. Carlos Montes, 5. Óscar Landerreche, 6.
Ahí me quedo. Ellos Ah, son máximo. autoproclamados. Exacto. Ellos se autoproclamados. Todos Claro. los que tienen intención de querer presentarse. Todos los que han dicho, mira, directa e indirectamente, llevo 7 con Máximo Pacheco. Los radicales, Maldonado, 8. Los demócratas cristianos, Jimena Rincón, 9. Huenchumilla, 10. Alberto Undurraga, el que fue ministro de Obras Públicas, 11, hace 2 semanas. Tenemos 11, y en una de esas yo soy el 12. Pero le gustaría, porque usted digámoslo se ha derechamente. medido una sola vez en elecciones populares, que fue en el 92 como candidato a alcalde por la comuna de Las Condes. Nunca más volvió a medirse, nunca más volvió a presentarse en ninguna elección, ni alguna alcaldía, ni de diputado, ni de senador, No. ni siquiera de concejal. Nunca más quiso volver a presentarse en un cargo de elección popular. No, nunca, y me ofrecieron hasta el cansancio. La política a mí me gusta. La política tiene 3 líneas de acción que pueden combinarse, ¿eh? El Ejecutivo, el Parlamento, los partidos. Y el Ejecutivo pesco también gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. ¿O Yo, por está ejemplo, pensando hacer la vuelta larga de entrar a ser un gobernador regional por la región metropolitana para les dije tener la que no. exposición, No, mediática sí, para soy luego una súper- presidencia? Soy súper conocido, tengo el 80% de conocimiento yo con tanta tele, bueno. Pero Francisco Vidal se convierte en la primera baja de la carrera de gobernador regional, titularon los diarios en su momento. Sí, Porque no, pero lo que sucede es que si tú derechamente vas a los usted dijo archivos... que si se presentaba Evelyn Matei le ganaba, que si usted le ganaba a Carla Rubilar. Ah, ¿Es verdad eso, no? eso fue hace como 1 año y medio, cuando empezaron a hablar y salió la ley. Sí. Pero como yo soy septiembre también lo volvió a obsesivo, ratificar, Como soy obsesivo, ¿ya? cuando salió la ley me la leí, po. Ah, te faltó algo, Camila, en el currículum. Yo fui core. Pero 7 años. cuando eran los tiempos de los cores designados en palabras simples. Sí, claro, Que lo por los votaban alcaldes los concejales. Los votaban los concejales, pero al Entonces final estaban designados. la mezcla de mi experiencia de 7 años core en la metropolitana, más 3 años en la subdere, me permite saber cómo es el paño. Y cuando leí la ley de gobiernos regionales, a ver, quiero ser diplomático. Yo creo que hay que hacer la elección y qué bueno que se vaya a hacer. Pero es un fiasco la ley. Yo les quiero decir que el intendente de hoy en Los Lagos, designado por Piñera, tiene más poder real que el futuro gobernador regional de Los Lagos, que mi candidato es Marco Cortés. ¿Estamos? Pero eso, Francisco Vidal, reconozcamos que la gente de su propio sector no ha querido mejorar esa ley, que son los parlamentarios. Hay, ¿no es cierto?, oposición mayoritaria en el Parlamento que podían perfectamente tener y mejorar esta ley. Y no se ha Bueno, hecho, sí, no se ha hecho. La ley Sin salió contar, bien. sin contar bien que los fulera. senadores quieren correr la elección Ya no. para las presidenciales, ¿no? El próximo año, No, los lo que senadores. sucede es que los senadores ven en el gobernador regional un competidor. Tanto es así, que por ley el futuro gobernador regional de Los Lagos, Marco Cortés, en mi opinión, estoy en la franja, estoy paso en la franja. No, Vamos a bajar no la factura, Francisco. no puede ser candidato a parlamentario después, por una vez. Pero mira, lo importante es que avancemos en el proceso. Yo me imaginaba que ustedes no Usted saben. fue subdere y la subdere, en palabras simples, es que maneja las lucas frescas, constantes y sonantes para las regiones. Porque Muchas esa es la lucas. realidad. Esa es la Muchas realidad. Entonces, la subdere es la que maneja las lucas reales para las regiones, y cuando los intendentes o los alcaldes quieren lucas, ¿con quién van a conversar? No con el intendente, con el subdere. Entonces, ¿cuál es la real posición que existe desde la oposición de soltar las lucas desde el Estado? pero, porque esto va más allá a Camila, los gobiernos regionales, porque Camila, mira, porque aquí pasa lo que lo se ha siguiente. criticado, pero déjeme terminar, aquí lo que se ha criticado fuertemente es que todo es centralismo, todo viene desde el centralismo. Desde Santiago nos dicen que nosotros tenemos que estar en cuarentena sin importar la opinión que hay de los expertos de acá, por colocar un ejemplo. Entonces, si nos vamos ya al tema territorial, de cuáles son las necesidades territoriales de la región de Los Lagos, de la región de Arica, son totalmente distintas y no nos dejan tomar decisiones. Es que estoy de acuerdo contigo, pero quiero explicarte algo.
el centralismo no tiene color político. Si estamos nosotros en el gobierno, cuesta un mundo descentralizar. Llega la derecha y cuesta otro mundo descentralizar. Por eso que hay que legislar, para que no quede la buena onda de los gobiernos. Entonces yo soy partidario de la elección de gobiernos regionales y un mensaje para los futuros 16 gobernadores regionales. Si quieren yo les ayudo y gratis. Tienen que irse sobre La Moneda y sobre Valparaíso. Porque fíjate que el otro día salía en el Mercurio de Santiago un cuadro comparativo, así, las atribuciones del gobernador regional y las atribuciones del delegado presidencial. Oye, ¿tú sabes que el gobernador regional no tiene nada que hacer en materia de seguridad pública? Va a tener que salir a protestar con la gente a pedir lucas porque Imagínate yo, gobernador metropolitano, con el estallido social en la Plaza Italia de Baquedano de la Dignidad. Estoy tomándome un trago en mi casa. Entonces, la ley es como una ameba. No se atrevió a darle más recursos a las regiones. Mira, por ejemplo, ¿qué le falta a las regiones? Las rentas regionales. De los municipios sí que es una barbaridad, 3 años en la Subdere. ¿Qué le falta a los municipios? Más recursos. Hay que incrementar el Fondo Común Municipal. Hay que mejorar la gestión. Claro, hay que mejorar la fiscalización. Francisco, entonces allí los alcaldes han ido teniendo poder y ya lo han demostrado en esta pandemia. Ahí está el alcalde Lavín, la alcaldesa Belín Matei, el alcalde Daniel Jade, entre otros, que se están mostrando o perfilando como probables candidatos. Pero yo lo quiero cambiar. Usted habló de la Plaza Italia, porque no le pongamos otro nombre, se llama Plaza Italia, Plaza Baquedano, y no le pongamos otro nombre. Cámara aprueba proyecto en que solicita al presidente que pida renuncia o retiro del general Rosas. Y esa propuesta la hacen parlamentarios de su sector. ¿Usted está de acuerdo con eso? No. ¿Usted cree que el problema de Carabineros se soluciona, o el problema de la violencia se soluciona descabezando generales? No, Recordemos, ¿no es cierto?, porque para llegar al general Rosas, el gobierno actual descabezó nada menos que a 10 generales. Es decir, ya no quedan generales. Orlando, te quedaste corto. ¿Me quedé corto? Le han pedido la renuncia a 48 generales en los últimos 3 años. O sea, no hay alto mando en Carabineros. Un alto mando nuevo, porque por la forma piramidal de la carrera. Pero si tú me preguntas a mí que la solución para el tema de Carabineros es un nuevo general director, oye, entonces, bueno, y los 48 que se fueron, y Hermes Soto, la solución, en mi opinión... Soto fue sacrificado por el estallido social, recordemos. No, Catrillanca. Pero con Catrillanca digamos, ahí quedó ya. Pero mira, yo te doy mi opinión. Para mí, Carabineros de Chile es fundamental. Es una institución esencial que va para los 90 años. La conocí como ministro del Interior y como defensa, ¿para qué te cuento? Entonces tenemos que reformar Carabineros para hacerlo más eficiente, más vinculado a la ciudadanía, que la ciudadanía, como decía, ¿te acuerdas de ese aviso? Vea en Carabineros el amigo en el camino, y para eso hay que trabajar junto con Carabineros. Porque pero es de la idea de mantener ambas instituciones. Déjame una idea. Lo que pasa que todo Estado democrático requiere una fuerza pública que esté amparando el derecho, protegiendo el derecho y haciendo ejercer el derecho. Esa es la fuerza pública. Pero esa fuerza pública, para que tenga legitimidad frente a la ciudadanía, nunca más puede volver a hacer la operación Huracán. Nunca más Camilo Catrillanca. Nunca más Gatica, el que perdió los 2 ojos. Nunca más la Fabiola Campellay, que perdió los 2 ojos y la cara. A eso me refiero. Son hechos, obviamente que son hechos que no corresponden, pero vamos a la esencia misma del problema. ¿Cómo Carabineros de Chile puede contener? Porque recordemos, ¿no es cierto?, que la fuerza pública está en manos del Estado. Y el Estado, porque obviamente que nosotros, los civiles, no podemos agarrarnos a combo ni usar la violencia como para redimir nuestros conflictos, cualquiera sean masivos o sean personales. Para eso está la policía y está, ¿no es cierto?,
la justicia, los tribunales de justicia. Pero en este caso concreto, cuando hay violencia desmedida y cuando la mirada del ciudadano común dice, oye, el Parlamento día a día ha ido quitando atribuciones a Carabineros, ¿con qué va a ejercer la autoridad si no tiene elementos para? Estamos ciertos que en el respeto a los derechos humanos, todo lo que queramos, pero no tiene fuerza Carabineros para contener, por ejemplo, violencias desmedidas. Ya la violencia se instauró en el país. Recordemos que este viernes recién 1.500 personas protestando donde Carabineros prácticamente no podía hacer absolutamente nada. Y si había algo, aparece, ¿no es cierto?, lo del caso del puente Pío IX. Bueno, ahí está la fiscal investigando. consecuencias. Esperemos que dice la justicia sobre el tema Pío IX. Pero mira, ojo, la democracia apoyó a Carabineros. Le voy a dar un dato. El 11 de marzo de 1990 los Carabineros eran 30.000. Hoy día son casi 60.000. Y digo casi porque faltan cubrir como 5.000 vacantes. El presupuesto, olvídate, como se multiplicó en el tiempo. Porque era imprescindible en democracia una policía como Carabineros de Chile. Te reitero, para mí son insustituibles. Y esa reforma pero que se está precisamente porque son insustituibles, en mi opinión, hay que ayudarlos a que hagan un trabajo lo mejor posible. Siempre hay errores. Pero debiera haber, mi pregunta iba, debiera haber, porque Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene dos policías, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. ¿Por qué no una sola que sea la civil y la otra que sea la uniformada? El ejemplo clásico es el que tiene Estados Unidos, con una real institución externa como la conocida Asuntos Internos, que regularice y fiscalice lo que está haciendo la institución. Porque al fin y al cabo, acá lo que hemos visto es muy simple. Se pelean las dos policías de quién hace el mejor trabajo, no, es que yo lo hago mejor, y terminan hasta peleándose con los fiscales y el Poder Judicial para que no se con la pega. A mí me sale aquí lo de profe de historia, mira. Carabineros se creó el año 27. La PDI el año 1934. Son instituciones con mucha historia. Y la historia va generando doctrina, va generando una cultura de cuerpo. ¿Cuál ha sido el error? Que tú tienes razón. La función esencial de Carabineros es la prevención del delito y el orden público. Y la función esencial de la PDI es la investigación. Pero se han ido cruzando. Sobre todo Carabineros, OS7, OS9, OS10, las comisiones civiles de las comisarías, ahí se te producen encuentros que pero en estricto rigor no deberían existir porque para algo existe Policía de Investigaciones. No, más que no debe existir, yo creo que hay que, en la reforma de Carabineros, precisar cuál es la función nítida de Carabineros, que es la prevención del delito, la prevención y el orden público. ¿Y cree que esta reforma también tiene que ir adjuntada con una reforma nuevamente al sistema judicial? Porque Carabineros no saca nada de hacer la pega de detener 50 veces al mismo tipo si 50 veces el Poder Judicial lo va a dejar libre. Bueno, ahí tenemos, es que es otro tema, Camila. Pero van ligados. Sí. Acuérdense que el origen de la reforma procesal penal fue para cambiar un sistema que venía del siglo XIX, donde ocurría una barbaridad. La barbaridad es que una sola persona, la misma, investigaba, juzgaba y condenaba. La misma. El Ministerio Público, la nueva reforma es, el fiscal investiga, la jueza de garantía ve si esa investigación y su formalización es acorde, y el juzgado oral condena o absuelve. 3 personas distintas. Eso nada más es la civilización, po. Claro, Francisco. Ahora, y segundo, perdón, Orlando, y segundo, la historia siempre pesa, muchachos. Sí. El garantismo de la reforma procesal penal no es ahistórico, tiene que ver con nuestro pasado. Cuando en el pasado la justicia no hizo su pega y los derechos fundamentales fueron pasados debajo de la alfombra, la respuesta de la sociedad fue un sistema garantista. Ahora tú tienes que ir equilibrándolo a través de la legislación. Te pongo un ejemplo con los camioneros. Tú sabes que la ley, una de las leyes que piden los camioneros, yo no encuentro toda la razón,
Es que la ley Juan Barrios se llama. El camionero que estaba durmiendo en la cabina y murió quemado. Tú sabes que la pena para ese delito es inferior a que yo te queme tu casa. En realidad Francisco no murió quemado, lo asesinaron quemándolo. Obvio, po, lo asesinaron porque tiene una, Sí, tiene hay que una bomba decirlo molotov. fuertemente, como No, hay que decirlo con asesinado, fuerza, claro. asesinado completamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Entonces hay un proyecto de ley que equipara la pena de quemar una vivienda con quemar la cabina de un camión con un ser humano adentro. Entonces las cosas se van haciendo. Además, perdónenme muchachos, Chile es un país que anda siempre el día después, po. Les pongo un ejemplo. La ley Emilia, ¿cuándo salió? Cuando un curado desalmado se incrustó curado a las 3 de la tarde detrás de un auto donde iba una guagua, que se llama Emilia. Correcto. Francisco, pero estábamos hablando de violencia. Estamos hablando de violencia en las calles, violencia en la Plaza Italia, violencia en Osorno, pero uno de la violencia que ya se ha instaurado fuertemente y que estamos casi copiándole la violencia colombiana, en las guerrillas colombianas, es la violencia en la Araucanía. Y ha ido incrementando, en vez de disminuir, ha ido incrementando. Las promesas del gobierno no han sido cumplidas y el gobierno dice que está atado de manos. Es decir, Francisco Vidal fue ministro del Interior y ya esto estaba vigente. ¿Cuál es realmente el problema? ¿Por qué políticamente no pueden llegar a una solución o no pueden aplicar la fuerza del Estado para solucionarla? ¿Cuál es la solución? Mira, hay tres soluciones. ¿Cuál es la traba que está para poder pero entregarle una solución? yo creo que ahí tenemos fallas de inteligencia. No puede ser que el otro día leí en el diario que me parece que 3 comunas con Tulmo era una seguridad, no las comunas. Con Tulmo la más complicada. Fíjate que en 60 kilómetros cuadrados es donde se concentra la quema de camiones. 60 kilómetros cuadrados no es un país, pues es una zona delimitada. Con un dron lo pueden cubrir. Exactamente. Yo creo que nos falta inteligencia, nos falta voluntad política de cumplir el Estado de Derecho y hacerlo cumplir. Tercero, en paralelo, aislar al violentista de la comunidad Huinca y Mapuche y tú la aíslas con respuestas concretas. Yo voy a votar a prueba porque, entre otras cosas, creo en un Estado plurinacional. Creo en el Ministerio de los Pueblos Originarios. Creo en el Consejo de los Pueblos. Y además, una tercera dimensión, muchachos, si no puede ser que la Araucanía tenga el doble de pobre que el promedio del país. ¡El doble! Claro, pero en el gobierno de Ricardo Lagos, cuando usted fue ministro, ahí se empezó a dar más y se empezaron la compra de tierra y a entregarle tierra a la comunidad indígena. Que es una solución, pero súper parcial. Solución no ha solucionado el problema porque ahora está asociado el robo de los camiones, está asociado a la quema, está asociado a la violencia y han incorporado algunos, porque no son las comunidades mapuches las que están derechamente en la violencia, son aquí hay un grupo, por así decirlo, no en son mi de ahí. opinión, sí, aquí en Orlando, hay un grupo que optó por el camino de la política militar, claramente. Ese grupo además tiene una reivindicación imposible. Ya, pero esto le está jugando en este momento en la cabeza también con la acusación constitucional, que hay otra cosa ahí que no sé cuál es su opinión con respecto a las acusaciones constitucionales, pero está en vigencia, que creo que después del plebiscito, los primeros días se vota, sí. Se va a votar los primeros días. Yo te voy a decir cuál es mi opinión. Ya. Yo creo, a ver, la acusación constitucional es un instrumento que tiene el Parlamento completamente legítimo. Pero tú no la puedes usar para la lucha política cotidiana, porque pierde valor la acusación constitucional. Fíjate que al presidente Allende, la oposición de la época en que yo participaba, le votamos 8 ministros en 2 años, porque era parte de la lucha diaria. Y hoy día vamos al 9º ministro acusado en este gobierno. Es decir, ¿no quieren que este gobierno termine su periodo? No, si va a terminar, hombre, no se preocupe. Pero, va a terminar. entonces, ¿por qué tantas acusaciones constitucionales? Ya porque se ve la misma lógica que dice Orlando, se está transformando en una herramienta política más que una herramienta real. Yo te voy a dar mi opinión. Ya. Yo creo que además, estando a 2 domingos del plebiscito, pondría toda la energía opositora de los parlamentarios, de todo el mundo, a estar en sus distritos convenciendo a ese 20% de indeciso que no sabe si va a votar a prueba o rechazo. O sea, la tarea política del momento no es acusar ministros.
La tarea política del momento es consolidar el triunfo del apruebo y de la convención constituyente. Esa es mi opinión. Obviamente no, hay gente que no comparte mi opinión, pero es la mía. Claro. ¿Cree que es preocupante, súper cortito, cree que es preocupante que un 20%, que es altísimo, no le interese? Porque hay mucha gente que está claro, o es apruebo o es rechazo, pero le importa, le interesa, pero vemos un 20% que en mi opinión es altamente preocupante, que no le interesa, y eso creo que es más preocupante que cualquier otra situación, que no le interesa lo que sucede con su país. Claro, porque ahí está la tarea de los parlamentarios, de los dirigentes políticos, de los alcaldes, hacer pedagogía cívica. Acuérdate, tú me Falta dijiste que cívica, yo era profesor de educación cívica. falta Entonces, cívica en la educación falta más, formal. falta más, y O además sea, hoy ahora día hay, pero quiere más. está metida en ciencias sociales, disminuyeron la hora de historia, una aberración. Pero mira, mi punto es que lo más importante que vamos a tener en 2 domingos más es el plebiscito. Y mira, yo se lo digo a mis alumnos, muchachos, el voto es voluntario, pero quiero decirles que, viste que primera vez que se le pregunta, desde Bernardo Higgins, primera vez que hay un plebiscito de entrada. Nunca antes hubo, nunca, en ninguna constitución. Nunca se le preguntaba al ciudadano, ¿usted quiere o no quiere una nueva constitución? Inédito. Segundo, nunca desde Bernardo Higgins se le ha preguntado, oiga, ya, vamos a tener una nueva constitución. ¿Quién quiere que la haga? ¿O la convención constituyente o la convención mixta? Tercero, ustedes saben que por ley la mitad de los constituyentes van a ser mujeres. Por ley. Y cuarto, falta que se legisle la fase final. Unos 15 de los 155 constituyentes por ley tienen que provenir de los pueblos originarios. Bueno, Francisco Vidal, pero el plebiscito, que es una acción democrática pura, estamos ciertos que estamos metidos en eso, pero nace de un estallido social violento, violentísimo para el país, y una respuesta política al hecho de que los políticos no dieron cabida a lo que venía gestándose por años, porque no fue un problema de este gobierno, y ahí tenemos que ser claros. Se acumula. Viene de la época de la concertación, entregándose y dándose y acumulándose hasta que se transforma en este estallido. Hay posibilidades, bajo su opinión, hay posibilidades, porque esto, y por eso probablemente una de las explicaciones que hay una buena cantidad de gente que no le interesa el plebiscito, porque no le está dando cabida a su verdadera preocupación. Hay dos opiniones al respecto, pero yo quisiera conocer cuál es su opinión con respecto, ¿no es cierto?, al estallido social del año pasado y al fantasma, ¿es fantasma o es real? O las vivencias que ya se están viviendo, sobre todo en el Gran Santiago, van a hacer que el 18 de octubre, la próxima semana, tengan que otra vez salir a las calles y volver a quemar. A ver, con respecto a la primera reflexión tuya, mira, la constitución que vamos a tener es su origen, la actual, la que vamos a tener en el plebiscito, es de los menos violentos. Fíjate que las 3 constituciones que han durado más en Chile, la de 1833 fue producto de una guerra civil, la de 1925 producto de un golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1924, afortunadamente sin ningún muerto. Y para que te cuento la del 80, ¿no? La constitución del 80 tiene su origen en 3.000 muertos y 38.000 torturados. Pero Francisco Vidal, el desconcierto en una de sus editoriales dice textual: tu firma está en la actual. Redes destrozan a Francisco Vidal por afirmar que quiere una constitución. Además, los usuarios de redes destacaron el hecho que en la constitución de 1980, que fue reformada en el año 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, y que dicha reforma eliminó a los senadores vitalicios, entre otras cosas, pero así remarcado, tiene la firma de Vidal, quien en ese entonces era ministro del Interior tras la salida de José Miguel Insulza. Es decir, claro, pues, la pregunta es, ¿por qué hoy día Francisco Vidal está, ¿no es cierto?, por reforma o por hacer una nueva constitución cuando tuvo el poder para hacerlo en su momento y no lo hizo?
No, tuvimos el poder que nos permitió la derecha, porque la derecha tenía mayoría en el Senado. En Pero consecuencia, tenía yo mayoría orgulloso de haber firmado esa reforma que permitió avanzar. Eliminamos los senadores designados. La nueva mayoría tuvo mayoría en el Senado. Mientras tuvieron los senadores designados, nunca. No, de pero hecho, los después, senadores designados se acabaron el 11 de marzo del 2006. Pero correcto, para que te pero de quede ahí para claro, adelante, Orlando, ya. cuando con Lago firmamos esa constitución, 4 días después, el senador Chadwick de la UDI nos dijo lo siguiente, a los que habíamos firmado. Por muy importantes que hayan sido las reformas que hemos compartido y consensuado, sigue siendo la Constitución de 1980. Se mantienen las instituciones fundamentales, tal como salió de su matriz. Para que haya una nueva Constitución, se requiere de un proceso constituyente originario, no de un proceso de reforma. El Mercurio, 21 de septiembre del 2005, Andrés Chadwick, senador de la UDI. ¿Qué tal? Bueno, Francisco Vidal tiene historia para rato. Se nota que es profe de historia, se nota que es profe de historia. Tengo los papelitos aquí, los papelitos. Tiene historia para rato. Francisco Vidal, tenemos que irnos, hemos estado súper entretenidos. Oye, se nos pasó rápido. Sí, se nos fue muy rápido. Nos faltaron muchos temas que conversar. Bueno, invítame después del triunfo, pues. Ya, sí, lo invitamos Vidal, tranquilamente. Es que no se puede ir de este programa sin decir, bueno, ¿qué va a ser? ¿Va a ser gobernador? ¿Va a ser senador? No, el gobernador ya no. Pues. Ya, no, de veras, está descartado. ¿Senador? ¿Va a ser candidato a presidente? Fíjate que voy a tomar la decisión una vez que ganemos la prueba. ¿Le gustaría ser presidente? Obvio, pues. Ya, ok. Ya. Va a tomar la decisión cuando converse con la comisión política del PPD. Y, claro, y cuando nos reencontremos, acá de nuevo en noviembre. Claro. Lo que pasa es que, ojo, hay que explicarle a nuestros auditores. Hay 3 pasos para ser candidato presidencial. El primero es ser candidato de tu partido. Correcto. El segundo es ser candidato de tu coalición. Y el tercero es la primera vuelta. Ya, pero Jaude yo estoy en la banca. Ya, Jaude no le quiere dar la pasada a Daniel Jaude, por lo visto. Tranquilo, muchachos, esto es sin ansiedad. Yo estuve 8 años en La Moneda, trabajé codo a codo con Bachelet y con Lago. Los vi. Lo que significa ser presidente de la República. Que tiene por una parte una emoción porque hace transformaciones, pero un desgaste humano. Mira al presidente Piñera. Ya lo creemos, le ha tocado duro también al hombre. Queremos agradecerle su tiempo, Francisco. Lo pasé fantástico. Un aviso publicitario: Marco Cortés, gobernador regional. Ya, Francisco Vidal va a mandar la factura. Francisco Vidal, un placer conversar con usted. Ya. Espero que le vaya muy bien. Y nos vemos, cuídense, que esté muy bien. Ya, sí. Nos lo pasé estupendo. Cuando pase la pandemia y ande por Osorno, llegue a nuestros estudios, le van a encantar. Nos comunicamos a la radio. Cuando ustedes estén con mucho calor, con 19 grados, los acompaño. Ya. Me parece. Ya, chao, muchachos. Que esté bien, hasta luego. Igual. Y nosotros, una buena conversación, nos pasamos, pero es que estaba muy buena la conversación. Nos pasamos bastante, pero no importa. Pero no importa, queremos agradecerles a quienes queremos también agradecer a nuestros auspiciadores que estuvieron hoy día con nosotros. Motorbel, recuerde, Argomedo 732, acá en Osorno, frente a Motoventura, una empresa 100% local. Hay que seguir privilegiando lo local. Imprenta Printus siempre está con nosotros también. Y Del Piero Restaurant, que ya van a poder, cuando volvamos, abrir sus puertas para seguir disfrutando las cosas tan ricas de la carta. Así es, y nos vamos, y nos escuchamos y nos vemos mañana. Y ahora viene día miércoles. El profe Cristóbal, que nos está esperando, que nosotros nos vayamos. Sí, ya. Nos vemos, chao. La tarde ya terminó, y ya que te informamos y contamos qué está pasando, y conversamos sobre lo que a todos nos interesa, es hora de descansar y encontrarnos en otra jornada con nuevos temas, nuevas ideas y nuevos invitados. Esto fue Punto de Encuentro. Síguenos acompañando con la mejor música en Radio Sinergia.
Restaurante Del Piero, con 18 años de trayectoria y único en su categoría, te deleita con una amplia gama de pastas, carnes, pescados y mariscos, en un ambiente confortante y cálido para que puedas disfrutar del mejor restaurante Osorno. Del Piero, en Ejército 395, local 4.